Bienvenido a nuestro invitado. Ángel Darío Vanegas Leiva nació en Santa Bárbara, Honduras, el 22 de octubre de 1969. Siendo niño y adolescente fue locutor de radio, reportero de noticias, cronista deportivo y corresponsal de prensa escrita. Inició su exitosa carrera como caricaturista profesional en 1985. Es autor de los libros Y reír es de sabios, editado en Tegucigalpa en 1989, Vanegas en su tinta, editado en España en 1999, Humor y Fe, editado en San Pedro Sula en el 2004, es coautor de los libros Por Humor a Honduras, editado en San Pedro Sula en 1991, Líneas Negras Cabalgan de Nuevo, editado en Inglaterra en 1992, Europa se burla del racismo, editado en España en 1999. Sus obras se publican en el ámbito internacional desde 1988 a través del Sindicato de Caricaturistas y Escritores de New York, revista La Pístola de México, suplemento Bronquit de Portugal y revista Quevedos de España. También se difunden en The Miami Herald y revista Newsweek de Estados Unidos. Entre sus múltiples reconocimientos se destacan como ciudadano distinguido por la Municipalidad de Santa Bárbara, hijo predilecto por la Municipalidad de San Pedro Sula y título de profesor honorífico del humor de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Actualmente se destaca por su labor como diputado del Congreso Nacional y le damos la bienvenida hoy en Primer Plano. Todos bienvenido. Muchas gracias, abogado Espinal. Es un gusto para mí estar en Primer Plano. No todos los días está en Primer Plano, así que es una bendición estar aquí con usted. Muchas gracias. Vemos la situación que está sufriendo ahorita la educación, se está complicando lo del IMPREMA y también pues los maestros tienen ahorita pues quejas con el Congreso Nacional por la ley en la que se está descentralizando. Se procura pues dar a la municipalidad un mayor control sobre la educación y se está debatiendo en el Congreso esta ley que se le llama de incentivo para la participación comunitaria. Precisamente qué fue lo que pasó el día de ayer en el Congreso, en el cual pues vimos imágenes de maestros que estuvieron afuera realizando las protestas, pero al interno del Congreso, ¿qué fue lo que se desarrolló? Muy bien, abogado Espinal, usted como estudioso de la vida nacional sabe que la educación en Honduras ha hecho crisis. Igual este país tiene crisis en distintos aspectos, lo mismo dirán los del sector salud, lo mismo dirán los del sector productivo, lo mismo decimos todos los ciudadanos en torno a temas tan palpitantes como el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. En lo tocante a educación, no hay duda que hay una crisis en el sistema educativo y lo más preocupante es que solamente se nos hable de descentralización, como si el problema de la educación fuese de gobierno, como si el problema de educación se solventara con que los líderes de la Secretaría de Estado encargada del tema se entendieran muy bien con los dirigentes magisteriales y acordaran, sin mayores conflictos, a quienes nombrar en determinadas plazas, a quienes sustituir, a quienes jubilar, etcétera, etcétera. Yo soy del parecer de que ante una crisis tan brutal como la que tiene el sistema educativo, que tiene mayores repercusiones en otros ámbitos de la vida nacional, debe haber un enfoque global y por lo tanto soluciones globales. No solamente hablar de que para nombrar los maestros ahora tendrán que intervenir los alcaldes, la comunidad, los padres de familia, los rotarios, los caballeros del Santo Entierro, los futbolistas del pueblo, etcétera, etcétera, sino hablar de los contenidos que está enseñando nuestro sistema educativo. ¿Hacia dónde queremos llevar al país? ¿Qué modelo educativo estamos trasladándole a los muchachos? ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado en la forma de enseñar, puesto que no tenemos una educación que nos libera? La educación no nos está enseñando a aprender, no tenemos capacidad de análisis, no nos invita a la lectura, no se prolonga más allá de las horas de clase, etcétera, etcétera. Yo quisiera que habláramos de esas cosas. Obviamente se ha hablado del sistema de pago de maestros, de contratación de maestros, etcétera, porque eso hace una crisis inmediata, explosiva, bulliciosa, y hay que solventarla porque si no el día de mañana tampoco nuestros niños tendrán clases. Entonces, mientras se estén poniendo soluciones de muy corto plazo y tengamos a un ministro de Educación únicamente apagando fuegos, no vamos a tener la capacidad como nación de enfrentar el problema en el contexto y vamos a tener
recurrentemente a los maestros en las calles reclamando cosas así muy puntuales y no tendremos a un Estado aplicando la medicina a un enfermo de coma, como me parece a mí que es el sistema educativo. En resumen, yo creo que hay que hablar algo más que descentralizar, algo más que distribuir un poco el poder y las decisiones burocráticas entre alcaldes y entre líderes comunitarios, que después de todo no tengo idea cómo a los alcaldes les están cargando de tantas cosas, puesto que van a decidir ahora sobre el plan de nación, van a decidir sobre la descentralización de salud, van a decidir sobre 1000 cosas y además ahora les agregan la asignatura de educación. Pero me parece que hay que hablar un poco más allá. El modelo educativo, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos ayudando a que la educación sea un elemento liberador de los ciudadanos para que tengan capacidad de análisis? Y no enfrentemos el espejismo de las cifras, cuántos muchachos estamos sacando de las escuelas, sino que los veamos en la vida práctica. El sistema está haciendo de los muchachos egresados de las escuelas, de los colegios y de las universidades, personas que se conviertan en generadores de cambio. Estaremos asistiendo entonces, me temo, al espejismo de ver muchachos con excelencia académica, que usted les ha visto, full buenas notas, como dicen ellos mismos en su lenguaje medio inglés, medio español, total calidad en sus notas, excelencia académica, una medalla al terminar las clases, pero póngalos usted en la vida diaria, póngalos usted en un trabajo, en el mundo laboral, a solventar un fenómeno sorprendente, una tarea nueva, a ver qué capacidad tenemos de solucionarla, de imaginar, de atisbar soluciones, muy pocas. Entonces, por eso, si el sistema no está siendo liberador, si el sistema no nos está convirtiendo en hombres libres, pensantes, transformadores, con valores, entonces algo está fallando. El sistema educativo no solamente ministro, directores, maestros, alumnos y padres de familia. En el proceso de educación debemos involucrarnos todos, desde los medios de comunicación, la sociedad en general, las iglesias y sobre todo la familia, porque gran parte de las consecuencias de una mala educación que tenemos los hondureños y una crisis en el sistema viene del hogar, porque del hogar vienen los niños ya con los antivalores que los maestros en el aula no pueden arrancar de sus corazones. Por eso me parece a mí que hace falta que el Estado tenga un poco de serenidad y vea todo el contexto, no solamente que los pupitres están deteriorados, que las aulas están deterioradas, que los maestros no están siendo capacitados, no están siendo supervisados. ¿Quién supervisa la calidad de los maestros, la formación de los maestros, etcétera? Sino que más allá de las condiciones precarias en las que reciben clases nuestros niños, a sombra de árboles, en unos calores infernales, debajo de galeras como estas que están en la imagen, etcétera, etcétera, que es una imagen demasiado frecuente en muchas escuelas de la Honduras profunda. Más allá de eso, ¿qué le está enseñando ese maestro a esos niños? Esos niños están utilizando la herramienta del lápiz y el cuaderno para que sea la herramienta que rompa las cadenas de la pobreza que ató a sus bisabuelos, a sus abuelos y a sus padres. Esas me parece a mí que son preguntas fundamentales. Sí, es un problema complejo. Vemos la problemática que hay también con la infraestructura que hay para las escuelas. Recordamos que Honduras tiene en su presupuesto uno de los presupuestos más grandes utilizados para la educación, pero que en su mayoría se van en el pago de salarios. Exacto. Es un problema de educación complejo porque vemos que unas partes pues culpan a las otras por la situación, pero en realidad todos tienen su parte de culpa, tanto como los padres de familia por la desintegración que hay en el hogar, la falta de apoyo a reforzar lo que se pudo haber aprendido en las clases por diversas situaciones, puede ser la situación económica, el trabajo, qué sé yo, pero la realidad es que no hay apoyo de los padres a los niños en cuanto a la educación. La culpa de los profesores, también se ha perdido esos profesores de vocación que miraban a sus hijos, a sus alumnos casi como hijos, que los atendían y les inculcaban pues valores morales y los guiaban en la vida, y eran unas personas que eran modelos a seguir, unas personas que se les daba respeto y se les recuerda con mucho cariño. A esos tipos de profesores se han estado perdiendo y ya no son realmente algunos un ejemplo
a seguir, sino que ven a veces a maestros en las calles pues haciendo algunos actos casi rozando en lo vandálico, y eso pues a los alumnos pues les pierde una buena imagen que puedan tener los maestros, sin mencionar que también hay corrupción dentro del magisterio. También el gobierno se compromete a cumplir a los maestros cosas que no puede, y después quiere derogarlas o pues quiere corregirlo, pero ya son conquistas sociales que se deben de respetar y deben de cumplir el gobierno. Todo esto de educación pues es algo que ya son compromisos que están plasmados en el Estatuto del Docente, que precisamente el mismo gobierno quizá no este gobierno, pero gobiernos anteriores son los mismos que han estado aprobando, y ya deben tener el conocimiento de calcular y tener presupuestado todo lo que debe tener, inclusive el aumento vegetativo de los maestros. Entonces, cada parte pues tiene su culpa, y se debe empezar pues por reflexionar al interno cada uno y tratar de corregir estas situaciones. Con la descentralización, la visión de los maestros, que lo tenemos aquí en imágenes, que estuvieron ayer en protesta, ellos dicen que esto va a colapsar la educación. Mencionan de que hay ejemplos de descentralización de la educación en Centroamérica que no han funcionado. Ellos ponen en tela de duda la capacidad de los alcaldes de poder administrar la educación, entre otros muchos temas que, como vemos y usted mismo nos dice, se está recargando a los alcaldes. Entonces ellos se preguntan si de verdad tiene capacidad los alcaldes para poder administrar la educación, y ellos, en la visión de los maestros, no es así. En cambio, las personas del gobierno pues dicen que es aventurarse, es pues mandar la educación al siglo XXI, que precisamente en los lugares desarrollados, países desarrollados en el mundo, está este tipo de educación, y que eso involucra más a la comunidad y da la pauta para que puedan haber mejores profesores, que la comunidad se integre y que puedan tener una mejor educación, y que puedan estar pues monitoreados los maestros para que se eviten las constantes huelgas o asambleas informativas que ellos le llaman, en el cual pues ha terminado en que desde que se aprobó el Estatuto del Docente hasta el día de hoy nunca se han cumplido los 200 días de clase. Solo el ministro Ventura el año pasado dijo que se habían cumplido, pero creo que solo él creía eso. Y precisamente ayer en el Congreso pues tenemos conocimiento de que él fue a dar su participación en el Congreso explicando qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación. Entonces es un problema bastante complejo esto de la educación, pero ¿qué podemos esperar entonces por parte del Congreso? Ya está, sería casi un hecho que se aprobaría esta ley, ya que está en su segundo debate, solo faltaría el tercer debate final. Yo creo que sí, yo creo que no habrá mayores dificultades para la aprobación en el Congreso, y a mí me queda el pesar de que no vayamos más allá. Yo soy partícipe, y perdone usted sí, que yo insista en este tema, yo soy partícipe de una revolución educativa que este país necesita. Este país, en términos educativos, tiene un rezago monumental, y sobre todo, si no lo reconocemos, que el sistema está en crisis, y si no reconocemos que Honduras necesita urgentemente reconocer esa crisis y trabajar en consecuencia para solventarla, entonces no vamos a dar los pasos conducentes a volver la educación un instrumento de cambio y de transformación. Y fíjese usted cómo es de importante, porque la educación es el elemento en la sociedad que tiene más consecuencias en los otros aspectos. Nuestro aparato productivo es débil y es de alguna manera pobre, porque precisamente no estamos capacitados, no estamos educados para hacer de los hondureños personas que podamos producir más y mejor. Nuestro ambiente social, nuestra inseguridad, ¿de dónde viene? De nuestra carencia en educación, en valores, de la crisis de valores que tiene nuestra sociedad, porque no tenemos un pueblo educado que pueda tener la capacidad de poder pararse sobre sus valores para construir una mejor sociedad, una sociedad armónica y una sociedad pacífica. Nuestro sistema de salud, vea usted cómo recurrentemente aquí un zancudo nos pone de correr, por Dios santo. Cosas elementales como limpiar nuestra casa, como sacudir el polvo, como evitar que una rueda de carro o una botella acumule agua y ahí se vuelva un fermento de los zancudos y que nos llenen de enfermedades a la familia.
se podrían evitar si nosotros estuviésemos educados. Es decir, la educación es el elemento que tiene más consecuencias en la vida de una sociedad y me parece fundamental atenderlo. Sí, sin duda alguna, la experiencia está en los países desarrollados que la educación es el fundamento para el desarrollo. Y una educación de calidad. Nos explicaba, y algo muy cierto, que los profesores cuando no dan, bueno, como no cumplen los días de clase por las diferentes situaciones que se dan, por los incumplimientos que da el gobierno a los compromisos que tiene, al final termina el año lectivo y los alumnos pasan con buenas notas. Esto evita pues que los padres de familia se enojen, porque si salen con malas notas y malas calificaciones van a decir, bueno, pero esto no es culpa de nosotros, es culpa de los maestros que no dan clase. Entonces, dan buenas notas y tienen una falsa idea de que pues, son unos alumnos de excelencia académica, qué sé yo, y cuando ya van a la educación superior a la universidad se dan cuenta de las bases que le falta, y que incluso la misma universidad tiene que dar clases casi como reforzamiento, clases generales de un español, historia de Honduras, matemáticas 101, 100, y que son situaciones que la universidad ya debería de pasar a otro nivel y no dar ese tipo de clases generales como reforzamiento, porque en teoría ya deberían de estar desde la educación media. Me permite, solo vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en primer plano abordando esta temática, y también con Alex Laínez, que lo tenemos en el aeropuerto, que vamos a hacer un enlace en vivo con él. Ya regresamos en breve. La Municipalidad de San Pedro Sula y título de profesor honorífico del humor de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Actualmente se destaca por su labor como diputado del Congreso Nacional, y le damos la bienvenida hoy en primer plano. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, abogado Espinal. Es un gusto para mí estar en primer plano. No todos los días está en primer plano, así que es una bendición estar aquí con usted. Muchas gracias. Vemos la situación que está sufriendo ahorita la educación, se está complicando lo del IMPREMA, y también pues los maestros tienen ahorita pues quejas con el Congreso Nacional por la ley en el que se está descentralizando. Se procura pues dar a la municipalidad un mayor control sobre la educación, y se está debatiendo en el Congreso esta ley que se le llama de incentivo para la participación comunitaria. Precisamente qué fue lo que pasó el día de ayer en el Congreso, en el cual pues vimos imágenes de maestros que estuvieron afuera realizando las protestas, pero al interno del Congreso, ¿qué fue lo que se desarrolló? Muy bien, abogado Espinal, usted como estudioso de la vida nacional sabe que la educación en Honduras ha hecho crisis. Igual este país tiene crisis en distintos aspectos, lo mismo dirán los del sector salud, lo mismo dirán los del sector productivo, lo mismo decimos todos los ciudadanos. Venía nuestro invitado. Ángel Darío Vanegas Leiva nació en Santa Bárbara, Honduras, el 22 de octubre de 1969. Siendo niño y adolescente fue locutor de radio, reportero de noticias, cronista deportivo y corresponsal de prensa escrita. Inició su exitosa carrera como caricaturista profesional en 1985. Es autor de los libros Y reír es de sabios, editado en Tegucigalpa en 1989, Vanegas en su tinta, editado en España en 1999, Humor y Fe, editado en San Pedro Sula en el 2004, es coautor de los libros Por Humor a Honduras, editado en San Pedro Sula en 1991, Líneas Negras Cabalgan de Nuevo, editado en Inglaterra en 1992, Europa se burla del racismo, editado en España en 1999. Sus obras se publican en el ámbito internacional desde 1988 a través del Sindicato de Caricaturistas y Escritores de New York, revista La Pístola de México, suplemento Bronquit de Portugal y revista Quevedos de España. También se difunden en The Miami Herald y revista Newsweek de Estados Unidos. Entre sus múltiples reconocimientos se destacan como ciudadano distinguido por la Municipalidad de Santa Bárbara, hijo predilecto por la... En torno a temas tan palpitantes como el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. En lo tocante a educación, no hay duda que hay una crisis en el sistema educativo, y lo más preocupante es que solamente se nos hable de descentralización, como si el problema de la educación fuese de gobierno, como si el problema de educación se solventara con que los líderes de la Secretaría de Estado encargada del tema
se entendieran muy bien con los dirigentes magisteriales y acordaran, sin mayores conflictos, a quienes nombrar en determinadas plazas, a quienes sustituir, a quienes jubilar, etcétera, etcétera. Yo soy del parecer